Bueno, hoy es nuestro último servicio de este año, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque pudimos estar haciendo este servicio en forma ininterrumpida durante este año. Las reuniones masivas, nos prohibieron las reuniones por causa del riesgo de contagio. Y le damos gracias a Dios por este año que nos permitió congregarnos todos los días sin interrupción. Amén. Bueno, y al finalizar el año, yo necesito luz. Al finalizar el año es importante que nosotros recordemos y hagamos una evaluación de lo que fue este año, ¿verdad? Siempre es muy importante evaluar lo que ha sucedido durante el año para pues tomar los correctivos que sean necesarios, que sean adecuados, con el propósito de que el próximo año pues podamos ser mejores cada vez y podamos cumplir ese propósito que Dios tiene con nuestras vidas. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Y por eso es tan importante que hagamos una pequeña evaluación de lo que ha sido nuestra vida, de lo que ha sido este año, cómo fue nuestra relación con Dios, cómo estuvo nuestro tiempo devocional diario. Realmente pudimos tener ese tiempo de oración, de meditación de la palabra de Dios cada día, de encontrarnos con el Espíritu Santo de Dios para que nos guíe en los caminos en que debemos andar y así seamos verdaderos hijos de Dios, como dice la palabra. O vivimos nuestra vida simplemente de acuerdo con nuestra propia prudencia y quizás sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿verdad? Es muy importante que hagamos esta valoración, esta evaluación, porque definitivamente el mundo está pensando en acabar el año con una cena, con una fiesta, con fuegos pirotécnicos, grandes abrazos, brindis, licor, rumba, danza y después unas merecidas vacaciones, ¿verdad? Pero yo pienso que es mucho más importante hacer una valoración de lo que fue este año en nuestra vida, si realmente nosotros cumplimos el propósito que Dios tenía con nuestra vida durante este año o si este año pasó sin pena ni gloria para la obra del Señor. Es importante que nosotros hagamos esta valoración porque dice la Biblia que los días son malos y cada día que pase es una oportunidad para poder cumplir el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Y hoy hemos pasado ya 365 días del año 2023, en donde quizás hicimos una gran cantidad de propósitos al inicio del año y no sé qué tanto los hemos cumplido. Amén. Y fueron propósitos que quizás hicimos primero en el área espiritual, ¿no es cierto? ¿Cómo estuvo nuestro tiempo devocional diario? ¿Verdad? Cumplimos con nuestro tiempo devocional, pudimos dedicarle ese 10% de tiempo que el Señor nos pide para la obra, para estudiar estudiando la palabra de Dios, para meditar en ella, para enseñarla, para compartirla, para alabar al Señor, para servirle, o simplemente nos quedamos con todo el tiempo que el Señor nos dio solamente para nosotros y escasamente dedicamos un par de horitas los domingos cada semana para buscar de Dios. ¿Cómo estuvo nuestras relaciones interpersonales? ¿Realmente hicimos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Que es servir a los demás, orar los unos por los otros, servirnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. ¿Realmente nuestras relaciones interpersonales mejoraron? ¿Logramos reconciliar esas relaciones rotas? ¿Logramos perdonar a esas personas que nos habían o que nos han ofendido y que de alguna manera quisimos sacarlas del llavero, ¿no? Sacarlas del parche, como se dice coloquialmente? Durante este año realmente pudimos servirle al Señor como Él nos pidió que lo hiciéramos, o simplemente tratamos de hacerlo pero no lo logramos. Este año que pasó realmente pudimos crecer espiritualmente, tuvimos mejor comunión con el Espíritu Santo de Dios, o simplemente sabemos que existe pero como que no nos acercamos a Él y le permitimos que escudriñe nuestro corazón, porque cuando lo hacemos nos va a dar vergüenza de lo que Él puede encontrar allí. Durante este año logramos cumplir esas metas que nos habíamos propuesto, esas metas de
hacer discípulos como el Señor nos lo pide. Dice la palabra de Dios que tenemos que hacer discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo va ese proceso? ¿Hemos logrado hacer esos discípulos? ¿Cómo es la evaluación de lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho durante este año que pasó? En nuestra vida familiar pudimos crecer también en amor, en servicio, pudimos crecer en misericordia para con los demás. En nuestra vida social realmente pudimos impactar el mundo, pudimos ser la sal de la tierra, que el Señor nos llama, que seamos la sal de la tierra. Pero dice que si la sal no sala, pues no sirve para nada, sirve para ser hollada. Realmente impactamos nuestro entorno con los principios bíblicos, con nuestra vida. Fuimos ese libro abierto donde la gente puede leer el Evangelio de Jesucristo a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, a través de nuestros actos, de nuestras opiniones, o simplemente pasamos inadvertidos ante la sociedad. Durante este año fuimos ese agente de cambio para algunas personas que necesitaron de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, que necesitaron de la palabra de Dios para transformar sus vidas. Esa valoración es muy importante que nosotros la hagamos, porque realmente si no logramos ninguna de esas metas, definitivamente nuestro 2023 pasó casi desapercibido en la obra de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos cuál es el propósito de Dios, que Dios tiene para nuestras vidas. Es muy importante que nosotros evaluemos realmente cómo ha sido nuestra vida y qué tenemos que mejorar en nuestra próxima vida. A veces nos fijamos solamente en metas económicas o académicas, pero realmente nosotros como cristianos tenemos que fijarnos unas metas muchísimo más altas, que son esas metas espirituales donde nosotros nos convertimos realmente en agentes de cambio para las personas, para que podamos tener una sociedad más libre, más justa, más próspera y más feliz. Y esto va a depender de lo que nosotros hagamos, de cómo nosotros afectemos nuestro entorno. Esto va a depender de la actitud que nosotros tomemos ante las demás personas y ante las circunstancias de la vida. Sabemos que no fue un año fácil, que fue un año de mucha incertidumbre, que fue un año de muchas preocupaciones, de cambios que quizás no estamos preparados para recibir y que no estamos esperando recibir. Pero tenemos que saber que el Señor tiene control de todas las cosas. Y nuestra función primordial es ser esos agentes de cambio. Y lo podemos hacer no criticando al gobierno, no criticando las circunstancias, no maldiciendo la situación que estemos viviendo, sino a través de la oración y de la comunión con el Espíritu Santo de Dios. A veces nos olvidamos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. A veces nos olvidamos que el poder de Dios está a la mano nuestra y simplemente no queremos pagar el precio de buscar al Señor, de buscar la misericordia de Dios para transformar las circunstancias en las cuales estamos viviendo. El libro de Proverbios 4:26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. En la medida en que nosotros valoremos cómo ha sido nuestro andar y lo pongamos delante de Dios, vamos a encontrar realmente la dirección adecuada de Dios para nuestras vidas y vamos a poder hacer los correctivos que sean necesarios y oportunos para que podamos vivir una vida de bendición y podamos vivir un 2024 mucho más próspero que el 2023, el año que acabamos de terminar. Pero para eso es importante que tengamos comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y a veces nos olvidamos del Espíritu Santo de Dios. A veces pensamos que el Espíritu Santo de Dios sí está ahí, pero pues que Él obra independientemente de nosotros, y no. El Señor Jesucristo dijo: no los dejaré huérfanos, les enviaré al otro Consolador, el Espíritu de verdad, y os hará saber todas las cosas que han de venir. Y esto es una promesa tremenda, es una gran promesa y un gran privilegio que nosotros podamos saber qué es lo que va a suceder. ¿A cuántos les gustaría saber en qué va a caer la lotería?
¿Ah? Bueno, esto es lo que nos está diciendo en otras palabras el Señor. Él dice que Él nos hará saber todas las cosas, aún antes de que sucedan. Y muchas veces nosotros tomamos la osadía de hacer decisiones en nuestra propia prudencia, en nuestras propias fuerzas, sin consultar con el Espíritu Santo, sin tener comunión con Dios, sin buscar la dirección de Dios. Y esto indudablemente nos lleva a que tengamos que enfrentar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Porque cuando optamos en nuestra propia prudencia, lo estamos haciendo en nuestro intelecto, en nuestra carne, pero no guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así pues que tenemos que asumir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y esto indudablemente trae sufrimiento a nuestras vidas. Pero cuando buscamos la dirección de Dios y obedecemos la guía del Señor, dice la palabra de Dios que ahí seremos verdaderamente los hijos de Dios. Y entonces esas decisiones que nosotros hagamos van a ser decisiones de bendición, van a ser decisiones de prosperidad, porque Él es el que sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros le damos más crédito a nuestra propia prudencia, a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia, a nuestro criterio, a nuestra formación profesional. Le damos mucho más importancia a nuestro concepto y ni siquiera lo sometemos al escrutinio del Espíritu Santo de Dios, sino que tomamos decisiones sobre la marcha, esperando que Dios bendiga nuestras decisiones, sin saber si esa es o no la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por eso es tan importante hacer esta reflexión en este fin de año, porque la idea es que nosotros logremos cambiar y que el próximo año realmente sea un año de comunión con el Espíritu Santo de Dios. Que nosotros podamos saber lo que va a suceder. Y esto lo vamos a saber en la medida en que estemos en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y es impresionante, pero muchas veces le oramos al Padre y le oramos a Jesús. Bueno, realmente el Señor Jesucristo nos enseñó a orarle al Padre. Y nos enseñó una oración famosísima que es el Padre Nuestro. Pero si analizamos el Padre Nuestro, nos vamos a dar cuenta de que nuestra oración no tiene que ser una oración egoísta, sino una oración que tenga una cobertura sobre nuestra área de influencia. Si somos padres de familia, pues estamos orando en el nombre de la familia. Si somos el jefe de una empresa, pues vamos a estar orando también en el nombre de la empresa y de las personas que están bajo nuestra cobertura. Si somos líderes de algún movimiento, también lo estamos haciendo en nombre del liderazgo que estamos ejerciendo. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos. No dice, Padre mío que estás en el trono del reino, ¿no? Dice, Padre nuestro. Y esto implica que tenemos que estar considerando la responsabilidad espiritual que cada uno tiene con su oikos, con su entorno, con las personas en las cuales puede ejercer cierta influencia espiritual. Y uno de los propósitos de la oración es que nosotros reconozcamos que realmente Dios es nuestro Padre. Cuando decimos Padre nuestro, estamos reconociendo que Jesucristo murió por nuestros pecados y que hemos sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios, porque es ahí donde nos hacemos hijos de Dios. Es ahí donde el Espíritu Santo de Dios entra en nuestras vidas y nos hace una nueva criatura. Por eso decimos que nosotros somos nacidos de nuevo. Y por eso nuestra vida tiene que ser nueva completamente. Nuestro chip debe haber cambiado completamente, porque ese software que tenemos ahora nosotros es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía. Es como si tuviéramos un GPS espiritual que debe estar guiándonos por el camino en que nosotros debemos andar. Y a pesar de que nos salgamos del camino, ese GPS siempre nos está diciendo, ¿cómo es que dice? Reconectando, ¿no? Recalculando. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios y volver a tomar ese rumbo que el Señor quiere que nosotros andemos en él. Tenemos que estar meditando sobre nuestra vida, y en el Salmo 4:4 dice, en la quietud del descanso nocturno examine su corazón. Es importante que nosotros tomemos un tiempo cada día para examinar nuestro corazón, para examinar nuestra vida, para examinar nuestras decisiones, aún nuestras palabras y nuestras actitudes, porque cada una de ellas está reflejando la imagen de Cristo hacia las demás personas. Y muchas veces nosotros somos el único evangelio que ellos han tenido la oportunidad de leer,
Pero cuando ven nuestras actitudes, cuando ven nuestra conducta, cuando ven nuestro comportamiento, van a decir, uy, no, si así son los cristianos, yo no quiero ser cristiano, ¿verdad? Pero si al contrario, son inspirados por nuestras actitudes, por nuestras palabras, por nuestro testimonio, indudablemente van a poder conocer el amor de Dios, porque indudablemente el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que seamos instrumentos de su amor. Amén. En la medida en que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros, el Espíritu Santo de Dios nos va a hacer entender. No importa que exista todavía la tendencia pecaminosa en nosotros. Recuerden ustedes el Salmo 32, que nos dice que el Señor nos hará entender, ¿no? Y el Salmo 91 también nos invita a que nosotros entendamos la palabra de Dios, que no seamos también como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que tienen que ser amarrados con cabresto y con freno, porque si no nos vamos a acercar al Señor. El Espíritu Santo de Dios nos va a hacer entender sabiduría, nos va a guiar en las decisiones que nosotros tomemos. Pero para eso necesitamos tener nuestra comunión con Él. Tenemos que estar en un tiempo de meditación de la palabra de Dios. Tenemos que desarrollar esa amistad especial con el Espíritu Santo de Dios, que ha sido enviado a nosotros por parte del Padre, según la promesa de Jesús, cuando dijo: no os dejaré huérfanos, os enviaré al otro Consolador, que os hará saber todas las cosas que habrán de suceder. De tal manera que es muy importante que nosotros alimentemos esa relación con el Espíritu Santo de Dios, y que el Espíritu Santo de Dios realmente tome control de nuestra vida, que nosotros podamos morir a nuestro egoísmo, que podamos morir a nuestro ego, que podamos morir a nuestros apegos, y que podamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, y que nuestros actos realmente sean agradables a los ojos del Señor, y podamos decir, como dice el Salmo 139, 23: examíname, oh Dios, conoce mi corazón y pruébame, y conoce mis pensamientos. Es importante que nosotros podamos decirle sin temor al Señor que nos examine, que nos revise. Y esto es una invitación para que cada uno de nosotros nos podamos mirar con los ojos que Dios nos ve, para ver si estamos actuando de acuerdo como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, cuando nosotros reconocemos que hemos fallado y tomamos la decisión de cambio, esto se llama arrepentimiento. Y es importantísimo para nuestro crecimiento espiritual que nosotros procedamos al arrepentimiento después de haber hecho un autoexamen de nuestra vida. Y es muy importante que nosotros evaluemos realmente esos caminos que hemos vivido, y que tomemos la determinación de corregir los caminos que hayan sido torcidos y que no hayan agradado a los ojos de Dios. Pero a veces nos enfocamos en criticar a los demás, nos enfocamos a mirar la viga en el ojo ajeno, en vez de ver la paja en el ojo que nosotros tenemos. A veces nos enfocamos en criticar a los demás y en denigrar de los demás, pero no nos revisamos a nosotros mismos. Y este autoexamen es fundamental que nosotros lo hagamos, no solamente al final del año, sino cada día. Y quizás al final del día, como dice el proverbio, que en la noche evaluemos nuestros caminos y nuestras decisiones. Cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, es el camino para el cambio. Es la oportunidad para que suceda una verdadera metanoia en nuestra vida y empecemos a cambiar y empezar a llevar una vida agradable a los ojos de Dios. Porque a veces vivimos perdidos en el mundo, a veces vivimos perdidos en nuestras pasiones, en nuestros deseos, en nuestras decisiones, en nuestros problemas, y vivimos realmente inmersos en ellos y no le damos lugar para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Y en la medida en que nosotros lo hagamos, indudablemente vamos a poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, y podemos entonces llevar una vida agradable a los ojos de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que hizo el hijo pródigo, ¿recuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo?
Dice en la palabra de Dios que él un día decidió exigirle a su padre que le diera la parte de los bienes que le corresponde, entre comillas. ¿Por qué? Porque es la costumbre que los hijos heredan los bienes de los padres. Y este chico se sintió con el derecho de reclamar su herencia. A pesar de que su papá estaba vivo, a pesar de que su padre estaba disfrutando de sus bienes, estaba aún trabajando y estaba aún amasando fortuna para dejársela a él posteriormente, la exigencia del hijo fue: dame la parte de los bienes que me corresponde. Punto. Y no hubo lugar a negociación alguna. ¿Y esto qué implicaba? Implicaba que quizás el padre lo vio tan decidido y tan determinado a tener los bienes que su vida estuviera corriendo peligro. Porque la única forma legal de poder recibir los bienes es que su padre falleciera. Pero pudiera suceder algún accidente, ¿no? Alguna situación que se pudiera presentar, dada la codicia de este muchacho. Así que él decidió darle la parte de los bienes que le corresponderían. ¿Y qué hizo este hombre? Puso su confianza en los bienes, en lo que él tenía, en lo que él le habían dado. Y dice que se fue a vivir a una provincia apartada y malgastó sus bienes. Y cuando todo lo había gastado, empezó a faltarle. Y empezó a ver cómo podía sobrevivir. Y finalmente, la única opción que tuvo fue humillarse a la peor condición que podía tener un judío, y es trabajar apacentando cerdos. Para los judíos los cerdos es un animal inmundo, abominable. Pero ese fue el trabajo que pudo conseguir. Y tuvo que someterse a eso por no someterse al Padre. Y a veces nos pasa lo mismo, nos apartamos de Dios y hacemos lo que nosotros consideramos que es lo mejor. Y dice en la palabra de Dios: y hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y este hombre tuvo que caer en humillación de ir a apacentar cerdos. ¿Cuántos también toman la decisión de ir a buscarse la vida en una discoteca, en medio de borrachos, apacentando cerdos, embriagados? Porque piensan que es la única forma de poder sobrevivir. Porque no tienen la confianza en el Espíritu Santo de Dios, que les puede mostrar, les puede dar un trabajo que sea digno de esa persona, sino que tienen que humillarse allá a estar apacentando cerdos. Y no solamente apacentando cerdos y borrachos, sino comiendo de las algarrobas que comían los cerdos. Imagínense ustedes este hombre, después de ser el rico, el hacendado, después de haber despilfarrado todos los bienes, viviendo perdidamente, le tocó someterse a estar comiendo de los sobrados de los cerdos. Hasta que llegó un momento en el que hizo un análisis de su vida, hizo una evaluación de lo que ha sido su vida y pudo hacer una pequeña comparación. Y se comparó no con su hermano, que estaba ya con la otra mitad de los bienes, sino que se comparó con los criados de su padre. Y dijo: oiga, yo estoy viviendo una condición inferior a la de los criados de mi padre. Y dice en la palabra de Dios que entonces él volvió en sí. Y ahí es cuando nosotros damos el paso al arrepentimiento, cuando volvemos en sí, cuando salimos de nuestra locura, de nuestra propia prudencia, de nuestro engaño, y volvemos nuestros ojos hacia el Padre y entendemos la misericordia de Dios. Y dice la palabra de Dios que él volvió en sí y se levantó y tomó una declaración y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Tremenda decisión, tremenda decisión. Y así lo hizo. Y dice la palabra de Dios que entonces él emprendió el camino y su padre estaba esperándolo toda la vida. Se sentaba en el terrado de su casa, me imagino, a esperar que su hijo regresara.
porque él sabía que se había ido sin la bendición de Dios y estaba actuando en su propia prudencia. Y dice que cuando lo vio a lo lejos, cansado y encorvado, salió corriendo, lo abrazó y lo besó en el cuello. ¿Ustedes se imaginan cómo sería ese beso? El hombre maloliente, oliendo a cerdo, todo sudado, vuelto a nada, pero eso no le importó al padre. Y el padre mandó que lo bañaran, que le dieran el mejor vestido, que pusieran anillo en su mano y calzado en sus pies. Y con esto lo restauró como hijo. Y cuando le dio el anillo, le dio la autoridad del padre. Cuando le puso el vestido, le dio un vestido nuevo. Le quitó esos harajos, esas ropas malolientes, y le dio el mejor vestido. Y así hace el Señor cuando nosotros nos volvemos a Él. Él nos da ese nuevo ropaje que es el Espíritu Santo de Dios, para que esté con nosotros y que la gracia de Dios nos acompañe. Pero no solamente eso, sino que mandó poner calzado en sus pies. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y eso significa que tenemos que ir predicando el Evangelio de Jesucristo a donde quiera que nosotros vayamos. Y esto va a hacer que nuestros pies estén protegidos. Y si están protegidos nuestros pies, está protegido todo nuestro cuerpo. Y dice que también mandó matar el becerro gordo para hacer fiesta, porque su hijo se había perdido y había sido hallado. No obstante, su hermano estaba envidioso. Y cuando oyó la fiesta, a lo lejos dijo: ¿qué es lo que sucede allá? Y le dijeron: no, es que tu hermano apareció. Y él se puso furioso porque habían mandado matar el becerro gordo. Y fue al padre y le hizo el reclamo y le dijo: padre, ¿por qué mandaste matar el becerro gordo? Y él dijo: porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y fue hallado. Y él dijo: pero eres muy injusto, a mí no me has dado ni siquiera un cabrito para disfrutarlo con mis amigos, a pesar de que yo he sido fiel contigo durante todo el tiempo. ¿Y qué le contestó el padre? Le dijo: todas las cosas que tengo son tuyas, hijo. Tú hubieras podido disponer de ellas cuando hubieras querido. Y a veces nos pasa lo mismo. Tenemos todas las bendiciones a la mano y no las usamos, no las disfrutamos, porque no somos conscientes que son para nosotros. No somos conscientes que somos hijos de Dios y que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. No somos conscientes de que realmente Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas, a fin de que encontremos el bien que esperamos. Y pensamos que quizás Dios esté castigándonos por aquel pecado que cometí y que no he confesado. Claro, las consecuencias de nuestro pecado vienen a nuestras vidas. Pero cuando nosotros hacemos una evaluación de lo que ha sido nuestra vida y le pedimos perdón a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, dice la Biblia. Y este limpiarnos de toda maldad significa que el Señor va a quitar de nosotros esa tendencia pecaminosa que de alguna manera seguimos teniendo después de que cometemos un pecado. Pero cuando nosotros confesamos el pecado, dice en la palabra de Dios que Él nos perdona el pecado y quita de nosotros esa tendencia a estar repitiendo el pecado. Este hermano mayor, a pesar de tener absolutamente todos los bienes del padre, nunca se atrevió a coger ni siquiera un cabrito. Y nos pasa lo mismo. A pesar de nosotros saber que somos hijos de Dios, no nos comportamos como si fuéramos hijos de Dios. Y nos comportamos como si fuéramos ajenos a Dios. Y empezamos a actuar en nuestra propia prudencia en vez de buscar el consejo de Dios, en vez de buscar la guía de Dios. Vivimos nuestras vidas en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia prudencia, y por lo tanto sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero cuando nos reconocemos que el Padre está en nosotros y nosotros en Él, y que Cristo está en nosotros y nosotros en Él, la cosa debe cambiar completamente, porque Dios
no nos dejó huérfanos. Y cuando el Señor Jesucristo dice, no os dejaré huérfanos, os enviaré al otro Consolador, lo dijo después de habernos enseñado la oración del Padre Nuestro. Y esto significa que el Espíritu Santo de Dios indudablemente es Dios mismo. Y ese Espíritu Santo de Dios va a estar en nosotros. Es el Consolador. Es ese Espíritu de verdad, con quien debemos nosotros alimentar esa amistad, esa relación. Es el Espíritu de poder, es el poder de Dios en acción. Él no nos dejó aquí en medio de lobos sin darnos las herramientas necesarias para poder tener victoria. Él nos dejó su propio Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Y por esa razón nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, porque Él dijo que no nos dejaría huérfanos, que Él vendría otra vez a nosotros. Y en aquel día dice, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo de Dios, podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo de Dios, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios a tomar decisiones sabias, decisiones de bendición. ¿Por qué? Porque ahí, en ese caso, la responsabilidad del éxito ya no depende de nosotros, es del Señor. Si nosotros tomamos una decisión basados en la dirección de Dios, definitivamente la responsabilidad del éxito recae en Dios, porque nosotros solamente estamos obedeciéndole a Él. Y por lo tanto, el Señor siempre nos guiará por caminos de bendición y nunca para que nosotros caigamos en pecado, para que caigamos en maldición. El Señor siempre nos guiará por caminos de bendición y de prosperidad. Y el vivir de esta manera implica que cada día tenemos que morir a nosotros mismos y tener comunión con el Espíritu Santo de Dios, obedeciendo siempre, humildemente, la dirección que el Señor nos dé. Que no nos hagamos sabios en nuestra propia prudencia, porque esto es el peor error que nosotros podemos cometer, pero a veces en nuestro ego, por nuestros apegos, por nuestras pasiones, por nuestros deseos, nos apartamos de la dirección de Dios. A pesar de que muchas veces el Señor nos dice qué es lo que debemos hacer, pero nosotros le decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo una mejor idea. No, déjame hacerlo por este lado, ¿no? Porque me parece que es mejor que lo que tú estás pensando. Y ahí nos hacemos más sabios que Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Esto es importante. El Espíritu Santo de Dios nos ministra qué debemos hacer, en qué debemos, qué decisiones debemos hacer. Eso es fundamental para tener una vida de éxito. Pero indudablemente esto implica comunión con Dios, implica tiempos de recogimiento, implica tiempos de devocional, implica tiempos de estudio, de meditación de la palabra de Dios, pero también implica tiempos de oración con el Espíritu Santo. Hay algunas personas que dicen, oye, ¿es que se le puede orar al Espíritu Santo? Claro que se le puede orar al Espíritu Santo, si Él es Dios. El Señor nos dijo que le oráramos al Padre, pero note un detalle, que cuando Jesucristo dijo, debéis orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, después dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré al otro Consolador. Quiere decir que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la misma esencia del Padre, estará en nosotros. Y podemos orarle al Espíritu Santo de Dios también, porque Él mismo es Dios. Podemos orarle a Jesús. Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo daré. Y todo lo que me pidieres lo haré, porque yo voy al Padre. De tal manera que el poder de la oración es algo que nosotros muchas veces estamos desperdiciando simplemente por la negligencia
por la falta de decisión de tomar un tiempo para estar en comunión con Dios y un tiempo de oración. Puede ser que estemos satisfechos con lo que ya hayamos hecho. Puede ser que este año hayamos cumplido con las metas que nos habíamos propuesto. Puede ser que nos sintamos satisfechos espiritualmente con lo que hemos logrado. Pero la invitación es que no pensemos que lo hemos alcanzado ya. Como decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:3-12, que decía no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si hemos pensado que hemos logrado las metas, si hemos logrado un crecimiento espiritual, yo sé que todos hemos logrado algo, así sea pequeño, pero hemos logrado. No nos quedemos ahí, no nos sintamos satisfechos con lo que hemos logrado, sino que prosigamos a la meta, como lo hacía el apóstol Pablo. Pablo indudablemente fue supremamente modesto al hacer esa declaración, porque él había fundado ya 7 iglesias, había ganado no sé cuántas almas, había escrito prácticamente todas las cartas, había definido toda la doctrina cristiana, había hecho una labor supremamente importante, y sin embargo él dice, no que haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, no que lo haya logrado ya. Él quería hacer más cada vez, porque en la medida en que nosotros alcanzamos a servirle al Señor en algo, el Señor nos prepara para servirle en algo mucho más grande. Y esta sinergia se va dando de tal manera que después vamos a poder hacer grandes cosas para el Señor. Y esto lo decía alguien que realmente tenía una formación profunda en la palabra de Dios. Una persona que pudo ver milagros, una persona que fue transportada hasta el cielo, una persona que realmente estuvo bajo la unción del Espíritu Santo. Y él reconoce que aún no es perfecto, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Y esto lo decía no por haber sido circuncidado, ¿no? Porque pues quizás los judíos pensaban que la perfección se adquiría al recibir la circuncisión. No lo hacía perfecto el ser del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. No lo hacía perfecto la profesión de ser un rabino, de ser religioso. Pero la mentalidad de Pablo era que él seguía adelante, seguía a la meta. Y seguir era continuar con algo que ya había iniciado. Y a él le pareció poco lo que había hecho para el Señor en ese momento. Y por lo tanto, él mismo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya. Y esta declaración se la hace a la iglesia de Filipos, una iglesia que fue impactada realmente por el poder del Espíritu Santo a través de la predicación de Pablo. Y él hace una determinación y toma la decisión de seguir adelante, de proseguir en la meta. No nos conformemos con lo que hemos logrado, no nos conformemos porque ganamos unas almitas para Cristo. No nos conformemos con que estamos viniendo a la iglesia o que estamos diezmando. No, tenemos que proseguir a la meta para hacer cosas grandes para el Señor. Y dice en la palabra de Dios, extendiéndome a lo que está adelante, no quedándome mirando lo que queda atrás, disfrutando de los laureles que he conseguido o de los logros que he tenido, o quizás sumido en el fracaso que he vivido, sino que tenemos que saber que lo que pasó ya pasó. Tenemos que aprender, sí, de nuestros errores, pero no debemos quedarnos enterrados en ellos. Tenemos que seguir adelante, proseguir a ese supremo llamamiento que el Señor nos ha hecho, que es en Cristo Jesús. Para este próximo año, yo quiero invitarlos a que tengamos una relación mucho más activa con el Espíritu Santo de Dios,
que tengamos una comunión más profunda con el Espíritu Santo de Dios, porque Él realmente es lo que el Señor Jesucristo nos dejó como legado para que podamos vivir una vida de bendición, una vida de prosperidad. El Espíritu Santo de Dios es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo hemos predicado muchas veces. Y el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en nuestras vidas a través del dominio propio, primero que todo. De tal manera que podemos vencer la tentación. Que dice la palabra de Dios que el Señor permite la tentación, pero juntamente con la tentación nos da la salida para que podamos resistir la tentación. No nos quedemos mirando la tentación y resistiendo, tratando de vencer la tentación. Porque la tentación nos va a seducir. Tenemos que huir de la tentación. Y el Señor nos da una puerta ancha para huir de ella. El Espíritu Santo de Dios es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio que se manifiesta inicialmente en el dominio propio, en el autogobierno, en que nosotros tomamos decisiones y las vamos a respetar. Yo veía un noticiero estos días, ayer anoche vi el noticiero y la presentadora decía: esta vez voy a volver a hacer las mismas decisiones, pero este año sí las voy a cumplir, así que voy a otra vez matricularme en el gimnasio y no voy a ir solamente 2 días, sino que voy a ir 365 días. Y se veía muy determinada a hacerlo. Y a veces en nuestras fuerzas nosotros queremos hacerlo, pero si contamos con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Si confiamos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia fuerza, en nuestro propio dominio, no vamos a lograrlo quizás. Pero si nos apoyamos en el poder de Dios, si nos apoyamos en la fuerza del Espíritu Santo de Dios, seguramente lo vamos a lograr. Y el autogobierno es algo esencial para nuestra vida cristiana, para nuestro crecimiento espiritual, para el cumplimiento de nuestras metas. Es fundamental tener autogobierno. Pero también el Espíritu Santo de Dios se manifiesta a través del amor. Entonces nosotros vamos a ser canales de bendición, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que seamos esos instrumentos del amor de Dios hacia las demás personas. Que este próximo año sea realmente un año en donde podamos manifestarle el amor de Dios a las personas que más lo necesitan. Pero no solamente a ellos, sino a nuestro entorno, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos. Y vamos a ver que el Espíritu Santo de Dios empieza a actuar en nuestra vida hasta que vemos actos de poder, de milagros sobrenaturales que van a suceder y que nosotros vamos a ser testigos de ellos. Porque ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio se va manifestado en nuestras vidas y vamos a estar en comunión con Él. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre Celestial. En esta mañana, Padre Celestial, queremos pedirte perdón, Padre Santo, por este año que termina, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, por nuestros desaciertos, Padre Celestial, por nuestras malas decisiones, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados, Padre Celestial, porque quizás tuvimos en menos tu dirección, Padre Celestial. Perdónanos, Espíritu Santo, porque no estuvimos en comunión contigo, Señor. Perdónanos, Señor, porque quizás hemos despreciado, Señor, ese legado que nos dejó Jesucristo de darnos el otro Consolador, el Espíritu de verdad que nos guía en toda verdad, Padre Celestial. Hoy, Señor, queremos arrepentirnos, Señor, de nuestra actitud, Padre Celestial. Queremos pedirte perdón, Padre Celestial, porque quizás vivimos un año, Señor, viviendo en nuestra propia prudencia, Señor, haciendo nuestras decisiones de acuerdo con nuestros racionamiento, Padre Celestial, pero sin contar con tu dirección. Te pedimos perdón, bendito Dios del cielo, si te hemos fallado, Padre Celestial, pero queremos hacer el propósito, Padre Celestial, de que el próximo año, Señor, sea el año de la restauración, Señor. El año en donde podamos restaurar esa relación contigo, Señor, que va a empezar desde hoy, Dios. Esa restauración, Padre Celestial, que va a hacer que el Espíritu Santo de Dios more verdaderamente en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos ser, Señor, guiados por Él y así ser verdaderos hijos de Dios, Padre Santo. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados de acción y de omisión, Señor, durante este año, Padre Celestial.
Perdónanos, bendito Dios del cielo, por nuestra falta de compromiso con la obra, Padre Santo. Perdónanos, Padre Celestial, porque muchas veces hemos hecho de una forma indolente la obra de Dios, Padre Celestial. Y por eso, Señor, clamamos a tu misericordia, Dios, para que tú cortes toda maldición sobre nuestras vidas, Señor, por hacer indolentemente la obra de Jehová, Padre Santo. Hoy, bendito Dios del cielo, al terminar este año, Señor, queremos, Padre Celestial, ponernos a cuentas contigo, Señor, y pedirte perdón, Padre Celestial, por nuestras malas decisiones, Padre Celestial, por no darte el primer lugar a ti, Señor, en nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, porque quizás, Padre Celestial, le hemos dado el primer lugar al trabajo, Señor, a nuestras ocupaciones, a nuestros hobbies, Padre Santo, a la diversión, Padre Celestial, a los placeres, Señor. Perdónanos, bendito Dios del cielo, porque no te dimos el primer lugar en este año, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, si quizás hemos blasfemado tu nombre, Señor, con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestra conducta, Padre Santo. Perdónanos, bendito Dios del cielo, porque quizás también, Padre Celestial, hemos abusado, Padre Santo, de la confianza y de la libertad que tú nos has dado, Padre Santo. Perdónanos, bendito Dios del cielo, por haber actuado en nuestra propia prudencia, Dios, en vez de dar lugar a tu dirección, Señor. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, porque tú obres, Dios, en nuestra vida, Señor, y transformes nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Que tu Espíritu Santo de Dios tome control de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, Padre Celestial, y que podamos corregir nuestros caminos, Padre Santo. Perdónanos, Padre Celestial, si le hemos faltado, Señor, a nuestra familia, Padre Santo. Si hemos deshonrado a nuestros padres, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, si le hemos fallado, Señor, a nuestro prójimo, Padre Santo. Perdónanos, Señor, si hemos estado buscando solamente satisfacer nuestra codicia, Padre Celestial. Perdónanos, Señor, si hemos utilizado las herramientas de Satanás, Señor, para buscar nuestros propósitos, Señor. Perdónanos, Señor, por la mentira, Padre Santo, por el engaño, Señor. Perdónanos, bendito Dios del cielo, por cada pecado, Señor, que hemos cometido, Dios. Perdónanos, bendito Dios del cielo, porque sabemos, Señor, que hemos fallado contra el cielo y contra ti, Señor, y que no somos dignos de ser llamados tus hijos, Señor. Pero haznos, Señor, como uno de tus siervos, Padre Celestial. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, que tú obres, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que tú, Señor, seas transformando nuestro ser, Padre Celestial. Porque hoy, bendito Dios del cielo, renunciamos, Señor, a toda maldición del pecado, Padre Celestial. Renunciamos a toda maldición que haya en nuestra vida, Señor, por causa de nuestra vida de pecado, Señor. Y renunciamos también, Padre Celestial, a toda maldición, Padre Santo, que haya sido proferida contra nosotros, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, atamos y echamos fuera de nuestra vida todo espíritu inmundo de maldición, Señor, que haya en nuestra vida, Padre Celestial. Lo atamos y lo echamos fuera por el poder del Espíritu Santo, Señor. Y nos declaramos libres de toda opresión del diablo, Padre Santo. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo, Señor, y rompemos, Señor, toda atadura de alma, Señor, que tengamos con personas diferentes a nuestra familia, Padre Celestial. Y hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, llevamos a la cruz del Calvario toda maldición que haya sobre nuestras vidas, Señor, porque está escrito, Señor, que tú quitaste, Señor, esa acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, y la clavaste en la cruz del Calvario, Padre Santo, exhibiendo a las potestades y a los principados, triunfando sobre ellos en la cruz, Padre Santo. Por eso hoy, Señor, renunciamos a toda maldición que haya en nuestras vidas, Señor, por causa de nuestro pecado, Señor. Hoy, Señor, renunciamos, Padre Celestial, a toda enfermedad, Padre Santo, que ha venido a nuestras vidas, Señor, por causa de nuestro pecado, Señor. Hoy renunciamos, Señor, a toda maldición proferida contra nosotros, Señor, por autoridades espirituales, Señor, por autoridades satánicas, Padre Santo. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declaramos, Padre Celestial, que toda maldición que había sobre nuestras vidas es llevada a la cruz del Calvario, Padre Celestial, y allí queda destruida por el poder del Espíritu Santo.
Hoy, bendito Dios del cielo, te pedimos, Dios, que tú, Señor, seas cubriéndonos con la sangre preciosa de Jesucristo, Señor, y cerrando en nuestra vida espiritual toda puerta que le hayamos abierto al demonio, Padre celestial, y que ha traído maldición a nuestras vidas, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, nos declaramos libres de toda opresión demoníaca, Padre celestial, libres de toda maldición, Padre celestial, y libres de todo pecado, Padre santo. Y nos disponemos, Señor, a recibir este año 2024, Señor, con un espíritu nuevo, Señor. Y por eso te pedimos, Dios, que nos llenes de la presencia de tu Espíritu Santo, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos cobije, Padre celestial, nos abrace, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros desde ahora y para siempre, Dios. Y que podamos vivir una vida de comunión con tu Santo Espíritu, Padre Santo. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, que tú obres, Dios, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y a través de tu Espíritu Santo sea nuestro hombre interior fortalecido, Padre celestial, para que podamos vivir una vida de bendición, Señor, una vida de prosperidad, Dios. Podamos vivir una vida, Señor, productiva en el campo espiritual, Señor, y que podamos cumplir el propósito que tú tienes con nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por el año 2024, Padre Santo. Gracias, bendito Dios del cielo, porque será un año, Señor, que viviremos en comunión con tu Santo Espíritu, Señor. Será un año en que vivamos guiados por tu Santo Espíritu, Dios, para que nuestras decisiones, Señor, sean decisiones sabias, Dios. Que sean decisiones de bendición, de prosperidad, que traigan felicidad, Señor, no solo a nuestra vida, Señor, sino a nuestra familia, a nuestro entorno, Padre Santo. Que podamos ser inspiración para los demás, Padre Celestial. Que seamos, Señor, esas cartas abiertas que tú dices, Señor, que pueden ser leídas por cualquier persona, Señor, y que pueden inspirar a los demás, Señor, a seguirte y a servirte, Padre Santo. Úsanos, bendito Dios del cielo, en este año 2024, Padre Santo. Y permite, Señor, que a través de nuestras vidas, Señor, muchas almas, Señor, puedan conocerte, Dios, puedan ser inspiradas a seguirte, Padre Celestial. Y que cada día, Señor, podamos cumplir el propósito que tú tienes con nuestras vidas, Padre Santo. Gracias te damos, Padre Celestial, porque este 2024 será año de la restitución, Señor. Principalmente de la restitución, Señor, de nuestra comunión contigo, Padre Santo. Con nuestra comunión con el Espíritu Santo. Con nuestra dependencia de tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Pero también será un año, Señor, en que tú, Señor, traerás bendición, Padre Celestial. Y nos traerás, Señor, todo lo que se robó el diablo, Señor, durante este año, Padre Celestial. Hoy declaramos, Padre Santo, que todo lo que Satanás se robó este año, Señor, tú nos lo traerás multiplicado durante el año 2024, Señor, que es el año de la restitución, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú nos das el poder para hacer riquezas también, Padre Celestial, como consecuencia de nuestra vida de obediencia a tu palabra, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, porque este 2024, Señor, será un año de bendición y de prosperidad, Señor, contra todo augurio, Padre Celestial. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declaramos, Señor, que tú tienes planes de bien y no de mal para nuestra vida, Señor, para que encontremos el fin que esperamos, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque has derramado de tu amor en nuestros corazones, Señor, para que nosotros te amemos, Padre Celestial. Y tú dices en tu palabra, Padre Celestial, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para quienes te amamos, Padre Santo. Por eso empezamos este año 2024, Señor, con gran expectativa, Señor, sabiendo, Dios, que tú tienes planes de bien y no de mal para nuestras vidas, Señor, y que tú te glorificarás, Padre Celestial, en cada situación, Señor, en cada problema, en cada adversidad, Padre Santo. Y tú, Señor, nos darás la victoria, Padre Celestial. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque podemos empezar un año, Señor, llenos de bendición, Señor, de expectativa, de confianza en ti, Padre Celestial, sabiendo que no estamos solos, Señor, que no estamos huérfanos, sino que tenemos el Espíritu de verdad en nosotros, Señor, que nos guía a toda verdad, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Padre Celestial, a través del cual, Señor, nos limpias de todo pecado, Señor, y de toda maldad, Padre Santo.
Y hoy, Señor, al participar de la Santa Cena, Dios, queremos consagrar, Señor, este pan y esta copa, Señor, que representan el cuerpo de Jesús, que fue molido por nuestros pecados, Señor, y la sangre de Jesucristo que fue vertida en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado y de toda maldad, y que nos hace aceptos en el amado, y por lo cual podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que tú nos das de participar de la Santa Cena, Señor. Acto a través del cual, Señor, declaramos que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y aceptamos, Señor, que Él pagó por todos nuestros pecados, pero que también Él llevó en la cruz del Calvario toda maldición que había sobre nuestras vidas, Señor. Aún la maldición de la ruina, Señor, porque Él fue coronado proféticamente con una corona de espinas, fruto de la maldición de la tierra, Padre Santo, simbolizando que Él desarraigaba la ruina de la tierra que fue maldita por causa del pecado del hombre, Padre Santo. Hoy, bendito Dios del cielo, al participar de la Santa Cena estamos aceptando el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Estamos aceptando la presencia del Espíritu Santo en nosotros, Padre Celestial, para que podamos declarar que Jesucristo vive en nosotros, que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros, que estamos en el Padre y el Padre está en nosotros, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, porque podemos reconocer, Padre Celestial, tu presencia, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?